permitirme estar aquí, por darme el gran honor, el gran privilegio de estar compartiendo su palabra. Me siento bastante honrado, la verdad, que no merezco estar aquí. Es un poco confuso, porque aunque yo sé que no merezco nada, es lindo y es reconfortante saber que gracias a Dios lo merezco todo, aún así sin merecerlo. Les voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies para poder orar y para poder leer un texto bíblico que se encuentra en Romanos 8:39. Cuando todos lo tengan, contéstenme con un amén. Aleluya. Poderoso. Romanos 8:39. Amén. Romanos 8:37, perdón. 8:37. La palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y antes de empezar a orar, necesito hacer algo pequeño. Aaron, ¿puedes venir por favor? Papá, ¿puedes ayudarme? Necesito vendarle los ojos a Aaron. Papá, ¿puedes venir los ojos? Que no vea. Por mientras nosotros acompáñenme a orar, por favor, y cierren sus ojos para que sea Dios dirigiéndome y hable a través de mí, que sea Él usándome como puente y herramienta para que podamos llegar a Él y escuchar el mensaje. Amantísimo Padre Celestial, te doy honra y gloria porque tú eres bueno, fiel y maravilloso y es para siempre tu misericordia. Amantísimo Padre, aunque no soy digno, Señor, te pido que me uses como un puente, Señor, para que por medio de este mensaje, Señor, todos tus hijos puedan llegar a través de ti, puedan entender. Te pido que me uses como una herramienta tuya, Señor. Seas tú usándome para que el mensaje pueda fluir con libertad, Señor. Te pido que este mensaje traiga libertad, traiga sanación, Señor. Traiga entendimiento que solo puede venir de ti, Señor. Te pido que por favor abra nuestros corazones, Señor. Haznos débil a ti ante tu presencia. Y te pido que desciendas, Espíritu Santo de Dios, y te quedes aquí. Ahora lo siguiente, Aarón, lo único que tienes que hacer es seguir mi voz. Así de sencillo, simplemente sigue mi voz. Y es de mencionar, puedes seguirme ya. Es de mencionar que últimamente, prácticamente ya para el 2025, pueden sentarse. 2025 hay varios factores en los cuales muchos de los jóvenes podemos ser atacados. Mayormente 2025 hay dos razones por las cuales los jóvenes están siendo atacados. Pregúnteme cuál es. Una de ellas, que es de la más fuerte que el Espíritu Santo me revelaba, son el alejamiento espiritual. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Hay jóvenes que se alejan de Dios en cuanto empiezan a ver las cosas difíciles del Evangelio, porque una cosa es decir que en el Evangelio hay paz, hay amor, y amén, aleluya, yo lo vivo, pero hoy tan feliz. Pero que no se nos tiene que olvidar que la Biblia también dice que en nuestra vida tenemos problemas y aflicciones. Y normalmente estos jóvenes se empiezan a salir del Evangelio y por una u otra razón piensan que todo va a ser más fácil, cuando no es así. Es también necesario hacer mención de las distracciones. Hay jóvenes que sueltan la mano de Dios por agarrarse de la mano de alguien terrenal. Más en cambio, es bastante crucial que nosotros como jóvenes tengamos ese anhelo y tengamos ese amor por encontrar la voz de Dios y ver la voz de Dios. Nosotros como jóvenes vamos a tener muchos problemas, muchas aflicciones, mayormente vamos a ser tentados.
será muy difícil encontrar el camino, pero es muy necesario no desviar tus ojos de Dios. En cuanto tú desvías tus ojos de Dios, prácticamente te desvías de tu propósito. Cuando tú te desvías de tu propósito, prácticamente tu vida va a ser negra, tu vida va a ser nada. Porque hay que recordar que teniendo a Dios lo tenemos todo. Más en cambio, cuando no lo tenemos, prácticamente no somos nada. Pero en cuanto nosotros empezamos a congregarnos y a hacer las cosas bien, el Espíritu Santo puede ver eso y habla con Dios. Y así de alguna u otra forma puede hacer que nos juntemos nuevamente con nuestro propósito. Y de alguna u otra forma podemos acercarnos a Dios y permanecer allí. Puedes quitártelo. Gracias. Gracias. ¿Saben? Hoy en día se pueden ver muchas cosas horribles allá afuera, sobre todo con los jóvenes. Yo sé, somos jóvenes, llama muchísimo la atención que las fiestas, que esto, que lo otro. Hay muchas cosas malas, más en cambio, yo no vengo a predicarle a una generación que se está perdiendo. No vengo a dar un mensaje de perdición, por un mensaje de que ya nadie se va a salvar. Más en cambio, vengo a testificar que ahora hay jóvenes que van a empezar a levantarse, jóvenes que ahora me están viendo y que están aquí. Van a haber jóvenes que van a empezar a levantarse, que sabrán decirle no a las drogas, no a las fiestas, no a endrogarse tanto con el teléfono, con las redes sociales, sino que en el nombre poderoso de Jesús, para que se levanten y empiecen a agarrar su nuevo camino nuevamente. Porque lamentablemente y tristemente hay muchos jóvenes que deciden soltar la mano de Dios por agarrar la mano de una persona carnal. Por ejemplo, el novio, la novia, las amistades. Y de repente, de un momento a otro, tenemos tantas manos agarradas en la tierra que prácticamente ya se nos hace imposible poder agarrarnos de la mano de Dios. Pero es que yo tengo esa fe, yo vine con ese anhelo de que tan siquiera habrán 2, 3 jóvenes que me están escuchando que el día de hoy tomarán la decisión de soltar a 2 o 3 para agarrarse de la mano de Dios. ¿Será que habrán 2 o 3 jóvenes aquí que decidirán eso el día de hoy? Es necesario despojarse de las personas terrenales para poder agarrarnos de la mano de Dios. Es de mencionar también, es de mencionar con los jóvenes. Normalmente a nuestra edad, primeramente Dios, que nuestra novia sea cristiana, nuestro novio sea cristiano. Más en cambio, no se dejen guiar por las emociones también, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso también. Entonces, quiero que entiendan 2 palabras. Una cosa es amor idóneo y otra cosa es ayuda idónea. Si no hay ayuda idónea, ¿para qué? Prácticamente se está gastando el tiempo en algo que simplemente no se va a dar. Y a alguien le va a doler eso, pero simplemente es la verdad. Y eso que todavía ni hizo. Entonces, tal vez alguno de ustedes conozca la historia del hijo pródigo. Yo estaba pensando, padre, ¿qué le puedo decir a tu juventud? Y fue cuando se me vino ese pensamiento de una clase que nos enseñó nuestro maestro William, y pude pensar, el hijo pródigo. Yo no sé ustedes, pero yo alguna vez fui un hijo pródigo, un hijo que se alejó y regresó. En cambio, les voy a hacer breve la historia del hijo pródigo. Pero es un poquito extraño la historia del hijo pródigo, porque prácticamente a mi forma de pensar tuviera que tener otro nombre. Sería la historia del hijo Pablo, la historia del hijo Sara, la historia del hijo Aarón. Prácticamente el hijo pródigo tiene que llevar nuestros nombres. Pero para no hacerlo tan largo, Jesús solo dijo el hijo pródigo, pero me refiero a nosotros. Entonces la Biblia habla del hijo pródigo, que prácticamente el hijo pródigo tenía un padre que tenía bienes, tenía dinero. Prácticamente el padre ya se estaba volviendo viejo. El hijo tuvo que pensar, bueno, ya se está poniendo viejo, bueno. Entonces fue con el padre y le dijo, padre, vengo a reclamar lo que me pertenece por herencia. Y afirmativamente el padre le dio el dinero que era para heredad para él. Más en cambio, lo que este joven hizo con ese dinero fue una cosa tremenda, bárbara, pero lo raro de esto es que se parece a algo que nosotros podamos hacer o algo que ya hagamos también. La palabra dice que cuando este joven empezó a tener el dinero, dice que se fue para otra tierra
y prácticamente empezó a gastar y a derrochar todo su dinero. La palabra de Dios no le especifica cómo, pero si el hijo pródigo se perdiera para esta generación, lo que aún sigue pasando, pues en lo que lo pudo gastar, a la edad que tenía y todos esos pensamientos que le vienen a uno a la mente, bueno, seamos realistas: alcohol, bebida, drogas, lujuria, placeres. Empezó a gastar, hasta que prácticamente no tuvo ni un solo centavo y se quedó sin nada. En cuanto a él se quedó sin dinero, dice que la nación en la que él estaba también se quedó sin dinero. Entonces empezó él a querer tener responsabilidades, pero no podía, porque el lugar en el que él estaba era un lugar tan, pero tan pobre. El único trabajo que él pudo tener era darle de comer a unos cerdos. No sé cuántos tiempos le daba de comer, pero ese era su único trabajo, lo único que hacía en todo el día, darle de comer. Pero aún así, aunque él ya tenía trabajo, el trabajo era tan poco y tan escaso que la palabra dice que este hombre inclusive llegaba hasta comerse la comida de los cerdos por tanta hambre que tenía. Mas en cambio, cuando él vio que todo estaba feo, que todo estaba mal, tras que él se empezó a alejar del Padre, todo empezó a estar mal, absolutamente todo. Y tiene bastante sentido porque me recuerda el día en el que yo empecé a alejarme de mi padre, que todo empezó a salir mal. No sé usted, pero yo digo que me parezco bastante al hijo pródigo, pero yo sigo. Entonces, después de que todo empezó a salir mal, prácticamente todo absolutamente mal, la palabra especifica que este hombre decidió regresar con su padre. Más en cambio, este hombre ya no regresa con la misma mentalidad, con el mismo pensamiento inmaduro que traía primeramente. Porque él, en cuanto le dieron el dinero, él tenía sus responsabilidades, tenía sus cosas que hacer con su padre, cuidarlo, protegerlo. Aún así no le importó, teniendo el dinero se fue. Más en cambio, es interesante cuando este joven regresa, porque cuando este joven regresa, él no regresa con una mentalidad como: volveré donde mi padre, porque él es mi padre, por lo tanto él tiene que darme dinero, tiene que darme un techo, tiene que darme hogar, tiene que cuidarme, tiene que mantenerme. No. Esta vez volvió prácticamente humilde y humillándose. Y lo que él le dijo a su padre simplemente fue que si le podía, no fue obligado, sino que si le podía dar trabajo. La palabra de Dios especifica qué fue lo que dijo el padre, y le voy a pedir por favor que lo leamos en Lucas 15:22. La palabra dice, esto fue justo en el momento en el que el padre vio a su hijo desde muy lejos. La palabra dice, pero el padre, ojo, tengo que recalcar que justo en este momento fue cuando el padre regresa, después de no sé cuánto tiempo con su padre, de no haberlo visto, de no haberle hablado, él regresó. A lo lejos el padre vio a su hijo, y esto fue lo que dijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Cuántos de nosotros, no sé cuántos están sintiendo culpa todavía, pero yo siento que alguien que sienta culpa? Muchos de nosotros, cuando estuvimos en el mundo, hicimos muchas cosas malas, cosas tal vez que hasta el día de hoy solo las sabe Dios y nosotros. Prácticamente cosas malas, nos olvidamos de tal vez las responsabilidades que teníamos, nos olvidamos de esto y lo otro, y tal como el hijo pródigo fue desobediente y hizo cosas malas, así mismo nosotros hicimos cosas malas. Más en cambio, la enseñanza del hijo pródigo es que no importa qué tú hayas hecho, hiciste cuántas cosas malas, hiciste esto y lo otro, si te perdiste del evangelio todo el tiempo en el que tú podías estar ahí, Dios no está para juzgarte.
sino así como el Padre amoroso que aparece aquí está listo para perdonarte, pero solo si tú regresas. Entonces quiero seguir también con prácticamente tal vez, y solo tal vez usted me escuchará aquí y dirá, bueno, hablas del hijo pródigo, pero es que yo hice esto y lo otro, yo hice muchas cosas malas. ¿Cómo Dios puede perdonarte? Supongo que ahora es tiempo de escuchar mi historia. Contaré parte de mi testimonio. Desde mi nacimiento yo me crié en un lugar cristiano. Prácticamente se puede decir que en una cuna cristiana. Siempre en las cosas de Dios podía ver a mi familia, podía ver a mi madre, podía ver a mis primos, a mis primas, prácticamente a toda mi familia yo la miraba en el Evangelio. Pero siendo muy honesto, cuando yo miraba a mi familia en el Evangelio gozándose, diciendo aleluya y todo esto, yo era como de que yo desde muy pequeño no me gustaba. Para mí era un sufrir ir a la iglesia. Yo recuerdo que mi madre, yo por eso es que a mí me agrada muchísimo esa mamá que no son alcahuetas, que aunque el hijo no quiere ir, lo llevan a la fuerza. Yo recuerdo que yo a mi madre, cuando mi madre me alistaba ya para ir a la iglesia, yo tenía que inventar algún dolor, cualquier cosita. Mami, que me duele aquí y tengo algo. Obvio, yo me entiendo. Es que me duele aquí y yo no quiero ir. ¿Cuál te duele? Ya te vas a sanar. ¡Pum! Me llevaba. Y tal vez, y solo tal vez, ustedes están batallando con sus hijos con eso. Tal vez no quiere ir. Tal vez se les hace duro y de alguna u otra forma no quiere ir. Pero si es necesario, perdónenme niños o jóvenes, pero péguenles un buen jalón de oreja. Porque créanme que llevar a su hijo, aunque no quiera, luego pasan cosas grandes. Mi madre puede ser testigo de eso y yo le doy gracias por eso, por prácticamente pucharme, aunque yo no quería. Luego de eso, yo fui creciendo. Aún así no me gustaban las cosas de Dios. Siempre de alguna u otra forma había una persona que a mí me decía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Nunca me gustó. Prácticamente yo ni siquiera quería ir, y peor cuando yo empecé a ser más joven, que prácticamente yo no quería y de alguna u otra forma no, simplemente no quería. Pero aquí es donde yo, escudriñando la Biblia, puedo entender algo. Prácticamente cuando yo digo la palabra Jonás, prácticamente la palabra que nos viene primero a la mente es la palabra necio. Como yo lo dije alguna vez, Jonás, el hombre necio, testarudo y terco. Pero hay otra versión de Jonás que casi nadie conoce. Hay una gran diferencia cuando uno es llamado y cuando es escogido. Jonás, aunque fue necio, igual que mí, aunque fue testarudo, igual que mí, aunque Jonás no quería hacer la voluntad del Padre, él no tuvo elección. ¿Por qué? Porque él era producto de no un llamado, sino de un escogido. Por eso muchos de aquí, me incluyo yo, muchas veces yo me quiero apartar del Evangelio. Si yo fuera un llamado, prácticamente yo tiro la toalla y Dios lo que hace es, me dice que la agarre, porque soy un llamado. Pero la diferencia cuando tú tienes ese compromiso con Dios, cuando prácticamente tú ya estás sellado con su sangre, aunque tú la tires al suelo, aunque tú ya no quieras, aunque te sientas cansado, aunque te sientas frustrado, porque esa es la verdad del Evangelio que no se cuenta. Cuando uno ya no quiere seguir más y ya simplemente quiere rendirse, Dios la agarra por ti y te dice, tómala, porque yo te escogí. Pero es que muchos de nosotros tal vez queremos salirnos, pero de alguna u otra forma no podemos, porque ya estamos sellados con un poder, con una sangre que sobrepasa cualquier límite. Y simplemente no podemos salirnos aunque nosotros queramos. Y déjeme decirles que es lo mejor. ¿Cuántas veces yo no he pataleado, no he gritado? Aún así el Señor no me suelta, y eso es lo mejor de Él. Aún así, a pesar de que yo seguía con mi juventud, bueno, sigo con mi juventud, no me mire mal, yo llegué a Estados Unidos y en vez de las cosas empeorar, en vez de las cosas mejorar, empezó a empeorar. Porque ya en Honduras yo, la verdad, no le daba tanta dolor de cabeza a mi mamá, nunca se la di. Pero aún así yo llegué con una mentalidad más peor acá. Porque yo allá en Honduras, usted sabe la moda, los jóvenes. De un momento a otro me empecé a sentir el chico malo. De un momento a otro me empecé a sentir, usted sabe, con el caminado de... cuando yo ni llegaba ni a... Pero bueno, yo me sentía el malo. Porque prácticamente así es que somos los jóvenes.
empezamos a sentirnos el acá, que empezamos a sentirnos con mucho respeto y que no sea acá. Cuando verdaderamente, cuando uno tiene valor de verdad, y sobre todo cuando es joven, es cuando está parado aquí y empieza a hablar la palabra de Dios. Ahí es cuando verdaderamente se mira quién tiene respeto de verdad. Porque hacer esto no es fácil. Aún así, escuchaba la voz de Dios, empezaba a ir a las iglesias. Siempre había alguien con un mensaje para mí. Siempre Dios me llamó con cuerdas de amor para que estuviera aquí. Pero a veces es necesario un jalón de pelo, un jalón de oreja para poder entender las cosas. A todos nosotros desde el principio, para los que no lo han vivido, déjenme decirles que Dios siempre, es que esta es la ley de Dios. Dios siempre nos llama con cuerdas de amor y de alguna u otra forma nos enlaza y nos intenta traer. Pero nosotros prácticamente no hacemos caso hasta que llegan las malas formas, porque hay que entender algo. Si usted no es llamado, sino que es escogido, usted no se le va a poder soltar a Dios. Créame, porque yo ya lo intenté. No se puede, nadie puede. Por eso que usted, aunque sigue con sus problemas, usted sigue viniendo aquí, usted no se puede salir por lo mismo. Ya me pasó algo bastante fuerte, un proceso bastante fuerte, que yo no lo entendía. Prácticamente a la persona que yo más amaba en el mundo, la persona que yo más esperaba, a la persona que yo la anhelaba desde pequeño. Yo recuerdo cuando yo llegaba a mi casa, desde la escuela, pequeño, yo pasaba solo porque mi madre trabajaba. De alguna otra forma yo quería esa compañía, y yo me quedaba a Dios. Si me das una compañía, y yo ya imaginándome algo, un hermano, una hermana. Y yo nunca perdí esa fe. Bueno, seguía pasando el tiempo, y aquí quiero darle la advertencia de una palabra. Yo creo que en parte esa palabra fue la que me afectó a mí, pero también fue lo que me levantó para que yo llegara hasta acá. Una palabra bien fuerte que yo decía: Padre, mátamela y yo la voy a amar más que a nada. Yo me imagino a Dios como que más que a nada, y yo que, ¿acaso no me tienes que amar a mí primero? Ese fue uno de mis grandes errores. Luego fue la desobediencia también. Yo recuerdo, íbamos al hospital una vez con mi padre y me dieron una trágica noticia que ni siquiera quiero hablar tanto, pero de alguna u otra forma voy a enviar al diablo ahora, y me da la noticia de que simplemente no se pudo. Prácticamente mi mundo se fue al suelo. No era una cosa de decir voy a llorar un lunes para luego llorar un miércoles y me salto un domingo. Era algo de todos los días, y siempre con la pregunta: ¿por qué a mí? Allí fue cuando se me grabó en mi pecho el Salmo 92, donde el salmista explica el por qué Jesús lo dejó y por qué lo dejó desamparado. Así mismo yo sentí. Y yo preguntaba, pero es que ¿por qué a mí exactamente? ¿Qué fue lo que hice mal? Después, prácticamente uno de mis graves errores fue poner a alguien delante de Dios, cuando el primer mandamiento es que amemos a Dios sobre todas las cosas. Entonces me pasó eso. Prácticamente yo no entendía, hasta que pude entender al fin que Dios desde el principio me llamó con cuerdas de amor, así como lo hace contigo. Al que no le ha jalado las orejas todavía, te está llamando con cuerdas de amor. Pero yo te pregunto, ¿por qué tú esperas a que te pegue el jalón? Tienes que entender que tú ya estás ungido, tú no te le puedes escapar, ya no podemos. Todo aquel que ahora me está escuchando ya es un ungido prácticamente. No esperes el jalón, porque ya luego te arrepentirás. Pero algo así. Una mujer muy sabia me dijo una vez que el proceso no es para matarte, sino para que tú entiendas y luego de eso te levantes gracias a ese tirón. Obviamente todo iba a ser más fácil si yo fluía con Dios, si yo me iba con las cuerdas de amor, me iba a llevar y me iba hasta catapultar más rápido, pero no. Usted sabe, Jonás, como le estaba diciendo al principio, y preferí el jalón. Más en cambio, gracias a ese jalón, yo pude entender cuál es mi propósito y a quién tengo que seguir. Porque después de todo ese llanto, después de yo preguntarle por qué, pero luego explícame qué es lo que quieres hacer conmigo,
Luego se lo revelo, no hoy, vamos a eso. Me empezó a especificar qué era lo que yo quería que hiciera, dónde tenía que estar, dónde tenía que parar, que era aquí. Y prácticamente tenía que llevar el mensaje para todos lados. En cambio yo te digo, el día de hoy, si aún no lo has tenido, si aún no lo has recibido, si aún Dios te sigue llamando con cuerdas de amor, fluye con Él y sigue con Él. Porque el tirón que Dios da, no cuando te quiere, porque uno de nuestros grandes errores que nosotros pensamos, tal vez alguno puede pensar, ya me escuchó lo que yo le dije, que somos ungidos y que somos escogidos. Tal vez nosotros podemos pensar, me voy a tomar un break para que Dios esto y lo otro. Tenemos que recordar, Dios sin usted sigue siendo, y nosotros sin Dios somos. Entonces, de alguna u otra forma, lo que te quiero dar a entender es que si tú no sigues el propósito del llamado de Dios, Dios te va a pegar un jalón muy recio y muy agresivo. Pero lo bueno de esto es que de alguna u otra manera entenderemos que de Rey somos. Traigo una pequeña enseñanza con esto, que con esto ya voy a terminar. Quédese ahí, no lo lea, yo lo voy a leer por usted. Dice en Romanos 14, 8, 9. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Ahora le voy a pedir que se ponga por favor de pie para exaltar el nombre de Dios un momento, por favor. Levántese por favor y siga con esta bella alabanza. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos,